Hola, hola, hola. Hola, hola. Buena, profe. Buenas tardes, profe. Hola, 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 hola. Hola, profe, si se escucha.
No, todavía no escucho. Hola, hola.
Hola, hola, hola. Buenas tardes, profe. Profe, yo tengo, aquí dice que estoy promocionado con 6842. ¿Estaría Perfecto. promocionado o Sí, está estaría promocionando. como... Ah, y ¿Cuál decía, es tu nombre? Motoc. Motok. Aguardame un momento, porque te confirmo. Los que no aprobaron el examen para promoción, recuerden que este examen se aprueba para promocionar, no para regularizar. Por eso es que no es obligatorio. Aquellos que quieran aspirar a la promoción tienen que aprobar este examen con un promedio del 70% en cada examen. Si bien 68, 69, bueno, lo redondeamos a 7, con lo cual estás promocionando. Ah, bien, gracias. Aquellos Profe, que... consulta. Sí, Yo tengo 59. ¿Se puede no. recuperar? Sí, 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 puedes recuperar, correcto. Puedes recuperar para aspirar a la promoción. Gracias. Bien, de nada. Bueno, luego de volver a unirme, veo que somos menos. Justo le di cerrar en el otro perfil, le di cerrar y resulta que no me di cuenta que yo era el anfitrión. Así que por eso es que se cerró el Zoom. Eh, bien, me acuerdo en un momento. Voy a compartirles la diapositiva para ir cerrando ya la penúltima unidad, que ya está disponible en el aula virtual, para que puedan descargar el material e incluso también un video de la clase. Recuerden que cada clase tiene su video que corresponde a cada una de las unidades que nosotros vamos desarrollando. Ahora les voy a compartir una diapositiva para ir cerrando el tema de acceso a datos y que tiene que ver con los temas de procedimientos almacenados y vistas. Me aguardan un momento. Lo que sí, bueno, me voy a tener que conectar de nuevo a la otra compu, porque es en la otra compu en la que tengo el Visual Studio instalado. Mientras tanto, voy abriendo la compu que tiene el Visual. Así por lo menos le puedo compartir.
el ejemplo de una compu Aguardemos un momento. Estoy abriendo la diapositiva. Bien. Bueno, chicos, esta última parte es cortita y tiene que ver con los temas restantes de lo que habíamos empezado a ver en la clase pasada con respecto al tema de acceso a datos. Lo que nos toca el día de hoy tiene que ver con los procedimientos almacenados y el tema de vistas. Veamos qué son los procedimientos almacenados. Nosotros cuando programamos, desarrollamos programas, software que tienen que ver con realizar consultas, enviar actualizaciones, modificaciones, eliminar registros de tablas de una base de datos. Al principio, bueno, es lo que vimos en la clase pasada, esas consultas, esas instrucciones SQL, las escribíamos en el código en C#, dentro de la propiedad command, command text, ¿sí? ¿Recuerdan esa propiedad? Es ahí donde escribíamos todo lo que tiene que ver con la consulta o la instrucción SQL, ya sea para hacer una consulta, un select, hacer una modificación, un update, realizar una eliminación con delete, y por último, a ver, me está faltando una, eh, el select, el update, el insert, para insertar datos, registros, en una tabla de una base de datos. Ese texto nosotros lo configurábamos en la propiedad llamada command text. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Ventajas podríamos decir que no nos salimos del Visual Studio, no nos salimos de la herramienta de C# y escribimos todo el código de la consulta en la misma ventana que estamos escribiendo nuestro código, estamos desarrollando nuestra aplicación. Y tiene sus ventajas con respecto a eso, pero también tiene sus desventajas. Ustedes siempre tienen que imaginarse que cuando trabajemos o trabajen con aplicaciones reales, aplicaciones que son complejas, aplicaciones grandes, que tengan docenas o cientos de tablas, y uno tiene que realizar unas consultas de tablas relacionadas. Por lo tanto, la instrucción SQL va a crecer en ese mismo sentido, y escribir un código que se hace extenso, difícil de realizar un mantenimiento, difícil de mantener, difícil de modificar, difícil de analizar, ¿sí? Se va a tornar bastante complejo de hacerlo si es que nosotros estamos trabajando dentro de la misma, dentro del mismo archivo, dentro de la misma pantalla o dentro de la misma herramienta que estamos utilizando, que es C#. Con procedimientos almacenados viene a solucionar ciertos aspectos, no solamente
lo que tiene que ver con el rendimiento, también con aspectos de seguridad, porque imagínense que si ustedes están consultando a, por ejemplo, una base de datos que se encuentra alojada en un servidor en otro país o en otro continente. Ustedes al escribir la aplicación van a escribir la consulta, la instrucción SQL en C#. Si bien es una cadena de texto, luego el motor de base de datos lo va a interpretar. A lo que voy es que toda esa consulta, toda esa instrucción SQL va a viajar junto con la instrucción del código que se compila con C#. ¿Sí? Esa instrucción va a viajar para poder hacer la consulta a la base de datos que se encuentra en otro lugar y luego el motor de base de datos va a devolver los resultados de esa consulta o de esa instrucción, si es que es una actualización o si es que es cualquier otro tipo de acciones que se pueden realizar en una base de datos. Entonces, se va a tornar poco eficiente desde el punto de vista del rendimiento, porque tienen que enviar más datos, ¿sí? Un archivo para una consulta de cientos de tablas. Imagínense que va a ser una estructura de consulta bastante importante, bastante considerable, y todo ese texto tiene que viajar dentro de la instrucción para consultar una tabla o un conjunto de resultados que uno requiere dentro de una base de datos. Con procedimientos almacenados, en vez de enviar toda esa cadena de texto, toda esa instrucción a la base de datos, lo que se envía es el nombre del procedimiento almacenado. El motor de base de datos interpreta de cuál es el procedimiento al cual se le está queriendo ejecutar y devuelve los resultados ya sea de la consulta o las acciones que tiene que realizar ese procedimiento. En otras palabras, todo ese texto que ustedes escriben en la propiedad command text pasa a formar parte de lo que se llama procedimiento almacenado. Es decir, pasamos ese texto y lo convertimos en un procedimiento que se encuentra almacenado en la base de datos. Y eso también le agrega niveles de seguridad. Supongamos que cuando nosotros abramos una conexión, tenemos que enviar los datos y las credenciales de acceso al motor de base de datos, como el nombre de usuario, el nombre de servidor, la contraseña y otros parámetros más, ¿sí? Entonces, para poder ejecutar un procedimiento que se encuentra en una base de datos, es necesario también revisar esos conceptos de seguridad, cosa que con lo que vimos en la clase pasada, si bien es totalmente válido, para aplicaciones pequeñas, para aplicaciones sencillas, uno puede seguir programando, escribiendo el código dentro del mismo método de una clase en C#. Pero ya cuando la base de datos empieza a crecer, lo recomendable es dejar la tarea de procesamiento de las instrucciones SQL al motor de base de datos y solamente va a ejecutar esos procedimientos cuyo nombre coincida con uno de los cuales esté almacenado en la base de datos. Si yo quiero ejecutar, por ejemplo, un procedimiento llamado alta cliente, entonces en el C# yo no voy a escribir todos los datos de la consulta de la instrucción insert en C#, sino que voy a cargarle los datos en forma de parámetros, ya vamos a ver, en forma de parámetros, y voy a enviar el nombre del procedimiento y también los parámetros que necesita ese procedimiento para poder ejecutarse. Y luego, bueno, ya me devolverá las acciones o los datos, los resultados que yo necesite. Por ejemplo, cuántas filas he insertado, si es que la instrucción se ejecutó correctamente, también lo puedo programar. Todo programado desde el punto de vista de un lenguaje SQL, ¿sí? Que ese es el lenguaje que nosotros vamos a programar en una base de datos, de procedimientos almacenados. Después en C# seguimos programando tal cual. Entonces, al ejecutar un procedimiento, yo me aseguro de que, por lo menos, si es que se trata de una instrucción compleja, voy a dejar toda esa tarea de ejecución a el servidor donde se encuentra almacenada la base de datos, ¿sí? Y mi compu, o desde el cliente, o desde donde yo quiero acceder, simplemente voy a realizar consultas basadas en el nombre del procedimiento
y también si es que utiliza parámetros o no. Bien. Bien, ya vimos una introducción a qué es lo que es un procedimiento almacenado. ¿Por qué usar también? Ya les comenté algunas características importantes de por qué utilizar procedimientos almacenados. Y finalmente vamos a ver cómo invocar, cómo llamar a un procedimiento almacenado y también el uso de parámetros. Veamos ahora ya, en base a la diapositiva, de manera formal, el concepto o la definición de un procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado de base de datos puede ser llamado por varias aplicaciones. Es un procedimiento, un método de base de datos que puede ser llamado o invocado por varias aplicaciones. Programáticamente permite acceder a la base de datos y realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, devolver registros si es que estamos consultando una tabla, devolver un valor. Por ejemplo, necesito saber el total de una venta realizada en tal fecha. También podemos realizar una acción, como les había comentado, insert, el select, que es para devolver un conjunto de resultados, delete para eliminar y update para realizar actualizaciones en una o varias tablas. Digo en una o varias tablas porque dentro de un procedimiento almacenado yo puedo manipular, puedo trabajar con varias tablas. No necesariamente tiene que ser una. Pero una instrucción, por ejemplo un insert, es aplicable a una sola tabla. Un update es aplicable a una sola tabla. Un delete también es aplicable a una sola tabla. Si yo quiero trabajar con más tablas, tengo que hacer tantos delete, tantos insert, tantos update, como sea necesario, como tablas tenga o quiera actualizar. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, yo iba a preguntar si, no me había dado cuenta, pero al principio te estaba mostrando, ¿usted quería mostrar el visual supuestamente cuando estaba hablando o no? No, le estoy comentando. Bien, eso, Ahora, no, bien, todavía no. eso El quería visual, preguntar. bien, lo voy a mostrar desde de la otra compu con la que tuve el problema del audio. Bien, profe, gracias. Sí, sí, más o menos, bueno, le estoy comentando y ya cuando veamos el ejemplo, ahí vamos a ver todos estos conceptos que les estoy comentando ahora. Algunas ventajas de por qué utilizar procedimientos almacenados, ya se les había comentado, ahora tenemos una clasificación de esas ventajas, ya de manera más organizada, permite lo que es la programación modular. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un equipo de trabajo, en un equipo de desarrollo, y hará quienes se encarguen, por ejemplo, del diseño de las interfaces de usuario, habrá quienes se encarguen de crear las clases, los métodos de acceso, y habrá también quienes se encarguen de realizar las operaciones dentro, o que se deben realizar en una base de datos. Ellos se van a encargar de crear estos procedimientos en la base de datos y luego en el equipo de trabajo, en el equipo de desarrollo, harán uso o consumirán los procedimientos que ese programador o el encargado de, de controlar, de modificar, de realizar las tareas en la base de datos, pondrá a disposición. Eso también está relacionado con la siguiente característica, que es la distribución del trabajo, que es prácticamente lo mismo. Se distribuye el trabajo dentro de un equipo de desarrollo, ¿sí? Y además esto más que nada está enfocado a lo que es el procesamiento. La carga de procesamiento uno puede realizarla directamente en el motor donde se encuentra almacenada la base de datos, que sea ese servidor el que se encargue de realizar el trabajo y de procesar la consulta, ¿sí?
si nosotros estaríamos trabajando con lo que empezamos a ver la clase pasada, el trabajo, en primer lugar, lo haría nuestra aplicación, que es, cuando nosotros escribamos la consulta, procesar la consulta y recién enviarla a la base de datos. En cambio, ahora con esta distribución del trabajo del procesamiento, nuestra aplicación simplemente va a enviarle el nombre del procedimiento almacenado. ¿Me aguardan un momento? ¿Qué pasa, doctor? Entonces, el procesamiento va a ser realizado por el, el motor de base de datos que se encuentre alojado en un servidor específico. Y nuestra aplicación va a consumir los datos de la base de datos en base a consultas basadas en el nombre de los procedimientos almacenados. Incrementa la seguridad de la base de datos, ¿sí? Porque toda la consulta no es necesario que viaje desde nuestra aplicación hasta la base de datos para recién procesarse, ¿sí? Nosotros vamos a enviar, nuevamente repito, el nombre del procedimiento y la base de datos la va a procesar, el motor de base de datos la va a procesar y nos va a devolver los resultados de la consulta. Rápida ejecución. Esto también es una ventaja considerable porque es el motor de base de datos quien se va a encargar de justamente de procesar la instrucción cuando reciba un nombre de procedimiento almacenado que debe ejecutar. Reduce el tráfico de la red. Esto le comentaba con respecto a una base de datos que se encuentre en otro continente o en otro lugar. El tráfico se ve reducido porque nuestra aplicación solamente va a enviar un nombre, ¿sí? Una cantidad de caracteres prácticamente insignificante, en lugar de enviar todo un archivo o un texto con una consulta compleja, así que estaríamos trabajando con una base de datos de cientos de tablas. Proporciona, por supuesto, flexibilidad porque nos va a permitir agregar, quitar, modificar los procedimientos almacenados sin tener que estar molestando o perjudicando nuestra aplicación. Y cuando un procedimiento esté disponible, el desarrollador de la aplicación se va a enterar del mismo, de ese cambio o de esa novedad y va a empezar a consumir ese nuevo procedimiento almacenado, ¿sí? Un ejemplo de procedimiento almacenado. Ahora yo voy a abrir la otra compu. Espero que no me perjudique. Bueno, yo tengo deshabilitado aquí el audio. Voy a ir abriendo el proyecto y ya les comparto. Bueno, les voy a ir compartiendo mientras tanto. Espero que no se me vaya el audio. Ahí está. Yo estoy abriendo un proyecto que, si mal no recuerdo, está en el aula para que ustedes lo descarguen. Igualmente es un proyecto bastante sencillo.
Voy a agregar la base de datos en conexiones. En este ejemplo tengo una base de datos que consta de simplemente una sola tabla, pacientes, ¿sí? Tenemos acá en la base de datos una carpeta llamada procedimientos almacenados. Si ustedes, si es que desean agregar, tal como cuando lo hacen con una tabla, le dan botón derecho, agregar nueva tabla. En procedimientos almacenados también hacen lo mismo, ¿sí? Agregar nuevo procedimiento almacenado. Se les abre el código para crear un procedimiento almacenado, que es una plantilla por defecto. Fíjense que tiene la instrucción create, procedure y un nombre propuesto, ¿sí? dbo.storedprocedure 1. Nosotros vamos a crear, por ejemplo, sp consulta. Fíjense que acá está en forma de comentario esta parte y tiene que ver con lo que son los parámetros. Si mi procedimiento almacenado no requiere parámetros, ustedes para una mejor organización borran y dejan el procedimiento almacenado para editarse de esta manera, ¿sí? Borran todo lo que no hace falta. Esas últimas instrucciones que yo borré no afectan en nada, ¿sí? Simplemente es para detener el procedimiento almacenado y para algún dato informativo cuando el mismo se ejecute, ¿sí? Vamos a crear nuestro procedimiento almacenado. Por ejemplo, a ver, yo no me acuerdo de esta tabla, pero esta tiene 3 columnas: DNI, nombre y dirección. Select. Si yo quiero traer únicamente las 2 primeras columnas, le escribo los nombres de esas columnas que quiero traer. Si yo quiero traer todas las columnas de una tabla, pongo asterisco. Select asterisco, que significa todos, from el nombre de la tabla, ¿sí? Le damos aquí guardar y automáticamente fíjense que ven que se cambia el nombre de create a alter, ¿sí? Cambia el nombre. Alter es para modificar. Fíjense acá que ahora yo voy a abrir la carpeta. Acá ya tengo varios procedimientos almacenados y el mío se encuentra aquí en esta parte, SP consulta. Ahora voy a ver este ejemplo, cómo invocar. Lo primero que hice fue cómo crear un procedimiento almacenado. Ahora vamos a ver cómo invocarlo. Vamos a ver a la parte del código. En donde tenemos, en primer lugar, la conexión, que son los pasos habituales para poder realizar por el código una consulta o ejecutar una instrucción para una base de datos. Creamos el adaptador. Recuerden que el adaptador es el intermediario entre nuestra aplicación y un motor de base de datos, que en este caso se trata de SQL Server, ¿sí? Porque tiene acá la abreviación SQL, que hace referencia a un motor de base de datos SQL Server. Creamos el comando, que es acá, donde en la clase pasada nosotros habíamos configurado el command text, ¿sí? Antes de pasar al command text, esto lo puedo hacer a lo último o en primer lugar, como está acá, no hay problema. Definimos la conexión, ¿sí? La conexión para ese comando, que es la creada anteriormente al principio de este método. Acá, esta parte. El adaptador, el select command y el command text, le asignamos el nombre del procedimiento almacenado. Yo acá había creado
SP consulta. ¿Sí? Si mal no recuerdo, es consulta o consultas. SP consulta, simplemente consulta. ¿Sí? Luego indicamos de qué tipo es el command. Recuerden que en la clase pasada, o en la última clase, el command type era de tipo texto, ¿sí? Que es el por defecto, la propiedad de command type por defecto. Si ustedes no lo escriben, todo lo que ustedes escriban acá entre comillas, lo van a interpretar como una instrucción SQL, ¿sí? En cambio, si ustedes quieren invocar o llamar a un procedimiento almacenado, tienen que especificar que este command text es de tipo procedimiento almacenado, ¿sí? Por eso es que en esta propiedad command type le asignamos el enumerado command type.storeProcedure. Bueno, acá en este ejemplo hace uso del dataset. Yo casi no utilizo el dataset para cuando se trata de una sola tabla, pero es prácticamente lo mismo. Simplemente a ese conjunto de datos, a ese dataset, se crea una tabla temporal. Este es un data table, ¿sí? Es como si yo hubiera hecho de esta manera. ¿Sí? Esta parte, esta instrucción, este código lo que hace es crear una sola tabla, individual, independiente, y que no forma de ningún conjunto de datos, de ningún dataset. En cambio acá, en este ejemplo, crea un dataset y después crea una tabla mediante la instrucción fill. Bueno, esto lo voy a borrar. Llena una tabla llamada pacientes y finalmente es acá donde nosotros mostramos en la grilla la tabla creada anteriormente mediante la instrucción fill del adaptador. Fíjense que es una colección de tablas, como hay una sola, y yo sé que es la primera, el índice para acceder a la misma es 0. Si yo tendría varias tablas en este dataset, ¿sí? Ahí tendría que elegir mediante el índice o también mediante el nombre. Fíjense que si yo coloco acá, también lo va a tomar, ¿sí? Porque yo sé que la tabla que estoy guardando dentro de este dataset se llama pacientes, o simplemente tabla 1, ¿sí? El nombre yo lo decido como quiero. O bien, como se trata de una sola tabla, simplemente yo sé que es la única que forma parte de este dataset y cuyo índice para acceder es 0. ¿Sí? Bueno, acá voy a ejecutar, ¿cómo se llama este? Llamar esto procedure. Bien. Vamos acá. Mostrar y ahí me muestra el resultado de la consulta. Fíjense que yo acá el único cambio que hice fue cambiarle en el procedimiento, el nombre del procedimiento que quería llamar en el command text, ¿sí? Detengo la ejecución, me voy a consulta pacientes, creo que era el que estaba por defecto en el ejemplo, y que es prácticamente lo mismo, ¿o no? A ver, no me acuerdo cuál es. Mostrar pacientes. Esta cláusula, bueno, si la quieren dejar, no afecta en nada, simplemente detiene, es como un return que esté dentro de una instrucción de repetición, ¿sí? Ustedes quieren detener la repetición, escriben return
y ya se salen de ese ciclo repetitivo. En este caso, no hay mucho código, no afecta en nada, ¿sí? Es invariable, no afecta en nada, que ponga o no ponga return, porque se termina la instrucción y se termina la ejecución del procedimiento almacenado, ni más ni menos. Si ustedes quieren probar el procedimiento almacenado, antes de utilizarlo en su aplicación, pueden ejecutarlo directamente en el explorador de servidores. Fíjense que yo le doy botón derecho, ejecutar, y se nos va a abrir una ventana de resultados, esta, que está acá, y ahí nos muestra el resultado de la consulta. Voy a ejecutar este, y me muestra el resultado de la consulta. Y acá, por supuesto, con el lenguaje SQL, ustedes pueden hacer uso de todo lo que nos proporciona el SQL para consultas, actualizaciones. Una de las desventajas es que yo, por ejemplo, acá, fíjense, y les muestro. Voy a poner así, a propósito. No, voy a modificar el que yo creé primero, este. Ese DNI, lo pongo a propósito, así yo sé que está mal. Fíjense que mi columna se llama PAC-DNI, yo estoy poniendo PC-DNI. Yo quiero guardar. Y ahí está. El nombre de la columna PC-DNI no es válido. Y el nombre de la columna PC-nombre no es válido. ¿Sí? Con lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada, lo voy a comentar, y esto también lo voy a comentar. En la clase pasada nosotros escribíamos la consulta acá, select asterisco from paciente. Pero fíjense que yo si quiero hacer esto, PC DNI PC nombre. Le doy acá a guardar. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Me guardó sin saber en tiempo de desarrollo que yo estoy cometiendo un error. ¿Sí? Hay una excepción. Pero no se da cuenta C#. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando se ejecute. Correcto. Cuando se ejecute, fíjense. Ejecutamos. Mostrar. No me muestra nada porque algo está pasando. Y ahí está. Y recién ahora me muestra. El nombre de columna no es válido, el nombre de columna PC nombre no es válido. Recién ahí me muestra. ¿Sí? Vieron que también eso resulta una desventaja y una ventaja desde el punto de vista del procedimiento almacenado. Desventaja desde el punto de vista acá, de escribir la consulta acá en C#. Si bien no es código C#, porque esto es texto, luego, cuando el motor de base de datos recibe esta consulta, recién lo va a interpretar. Lo va a interpretar y va a devolver a nuestra aplicación que se está produciendo un error. Hay como una ida y vuelta, una o dos veces, una en la que va la consulta y otra en la que va el resultado cuando ocurre un error. ¿Sí? Hay como una tiempo desperdiciado. Imagínense que ustedes estén consultando en una base de datos que esté en otro lugar, en otro continente, en otro país, y tienen que enviar esta consulta a través de una conexión que no tengan, por ejemplo, un buen servicio de internet en ambos extremos, ¿sí? Entonces,
cada consulta tiene que ser lo más eficiente posible. Y esto va a resultar un problema, ¿sí? Supongamos que yo envío la consulta y al cabo de 10, 15 minutos me devuelve ese equipo, ese motor de base de datos me dice que se está produciendo un error, mi aplicación ya compilado lo va a ejecutar, lo va a interpretar y se va a producir una excepción, ¿sí? Imagínense el tiempo que se pierde realizando la consulta de esta manera y escribiéndola aquí. En cambio, con procedimientos almacenados, podemos reducir esos aspectos de rendimiento y para poder hacer más eficiente tanto el desarrollo como también la ejecución cuando en algún momento se produzcan algunos errores, ¿sí? Esto no es más ni menos que está dentro de las características y ventajas del por qué utilizar procedimientos almacenados. Ahora lo estamos viendo ya realmente claramente cuándo sí y cuándo no conviene utilizar unos procedimientos almacenados y cuándo conviene realizar una consulta en C#. ¿Sí? Conviene realizar una consulta en C# cuando son consultas simples, sencillas o instrucciones sencillas, ¿sí? Cuando son más complejos, ahí ya procedimientos almacenados es mucho más robusto. Bien. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Avancemos en la diapositiva. Bueno, acá ya tenemos el ejemplo que acabamos de ver. Identificar, poner la propiedad select command, ejecutar el procedimiento almacenado y almacenar los registros de vueltas. Bien, esto es importante. Identificar los parámetros disponibles. Hay distintos tipos de parámetros que nosotros podemos utilizar cuando trabajemos con procedimientos almacenados. Ellos son parámetros de entrada, parámetros de salida, parámetros de entrada-salida y parámetros de retornos de valor o return value. Estos parámetros nosotros los podemos incluir en la colección de parámetros o bien podemos armar la consulta dentro de una cadena del command string, ¿sí? Esto último no es lo más conveniente porque uno lo que estaría haciendo es concatenar cadenas y si estamos por realizar una consulta compleja se va a tornar justamente, bueno, complicado de hacerle un seguimiento a esa consulta. Lo mejor es utilizar o incluir los parámetros dentro de la colección de parámetros. ¿Y cuál es la colección de parámetros? Ahora lo vemos. Tenemos acá un procedimiento almacenado con un parámetro de entrada. Yo les leo y luego les muestro el ejemplo que tengo en la otra compu. Tenemos un procedimiento almacenado llamado listar pacientes, que entre paréntesis va a recibir un parámetro. Fíjense que acá no dice ni output, ni input, output, nada. Cuando no dice nada, por defecto se interpreta que es un parámetro de entrada, ¿sí? Que va a recibir el procedimiento almacenado. Tenemos acá la consulta, select, los nombres de las columnas, DNI, nombre y dirección, de la tabla pacientes, y acá tenemos una condición de filtro, ¿sí? Fíjense que acá este procedimiento almacenado lo que hace es recibir un parámetro de consulta de
todos los pacientes que coincidan con cierta dirección, ¿sí? Aquellos que viven, por ejemplo, en San Pedro, va a mostrar el listado de los pacientes de San Pedro. Aquellos que vivan en Fraile, y cualquier otro valor que ustedes envíen como dato a la consulta. Es arroba para especificar que se trata de un parámetro, luego el tamaño, ¿sí? Del tipo y el tamaño, en este caso se trata de un varchar de tamaño 50, y luego es utilizado de la misma forma invocando arroba y el nombre, ¿sí? Y todo esto hace en conjunto el parámetro, en este caso de la consulta, parámetro de entrada. ¿Cómo se utiliza en el código? Tienen una instrucción SQL parameter, ¿sí? Para crear un parámetro. Fíjense que tenemos SQL parameter, creamos acá un parámetro llamado param, este es la instancia, este objeto de instrucción new para instanciar, SQL parameter, y entre paréntesis tenemos, por un lado, el nombre que le vamos a dar a nuestro parámetro, ¿sí? Tiene que coincidir, eso no se olviden, tiene que coincidir lo que ustedes escriban acá con lo que escriban dentro del procedimiento almacenado, ¿sí? Luego especifican el tipo. Fíjense que acá varchar es equivalente al varchar de el motor de base de datos, ¿sí? SQLDBType tiene el conjunto de tipos del motor de base de datos SQL, ustedes pueden seleccionar. La dirección especifica si se trata de un parámetro de entrada, salida o de entrada-salida, mediante este enumerado, parameter direction, input, y el valor. Supongamos que es capturado de un cuadro de texto, ¿sí? Es capturado de un cuadro de texto que el usuario del sistema va a ingresar, y luego es enviado como parámetro al método add de la colección parameters para que agregue ese parámetro a la instrucción selectCom. Y luego esa consulta se ejecuta de la misma manera como se ejecutaban las anteriores, simplemente hemos agregado acá el uso de parámetros. Fíjense, tenemos un conjunto de datos, el dataset, la instancia, y luego llenar una tabla llamada pacientes mediante la instrucción fill. Vamos a ver acá. Paso al ejemplo. Ejecutar parámetro de entrada. Le damos acá a buscar. Y no tengo ningún resultado. Vamos a ver, yo voy a consultar un momento la base de datos. Está por barrio, de San Salvador de Jujuy. Vamos a poner acá Alberdi. Alberdi, y acá me arroja los resultados de todos los pacientes cuya dirección coincide con lo que yo acabo de ingresar acá. Vamos a husmear un poco el código. Vamos a ver dónde está. Main, acá. Parámetro de entrada. Input parameter, acá. Buscar. Y nuevamente, por un lado la conexión, por otro lado creamos el adaptador, tal como lo hacemos habitualmente. Luego especificamos que se trata de un procedimiento almacenado en la propiedad command text y command type, y acá tenemos el parámetro. En algunos casos, a mí me gusta utilizar el que es más directo para cuando se trate de parámetros de entrada. Fíjense que yo este código, yo lo voy a cambiar
Ustedes pueden hacer este, por supuesto, este es el más completo para crear un parámetro. Pero yo ahora les muestro uno más sencillo y también incluso también es sencillo para recordar, ¿sí? Profe, Sí, en la misma instancia del parámetro, si quisiera poner dos parámetros, ahí nada más lo pondría o tendría que ser dos instancias para cada dos parámetro. instancias. Dos Bien, instancias. Si vos tenés dos parámetros, acá sería, por ejemplo, param 1 y la otra instancia, param 2. bien. Yo les decía, ¿dónde está? De a punto. Select command punto parameters punto, fíjense esta propiedad, este método, quiero decir, add with value, arroba dirección y txt.dirección.text. Ahí está, fíjense que yo en una sola línea reemplacé todo lo anterior, mucho más directo. ¿Sí? Luego ustedes, por supuesto, prueben en su casa, prueben aparte, en la práctica, y a medida que van aprendiendo cómo utilizar los parámetros, pueden utilizar de esta forma la creación de una instancia para cada parámetro o bien directamente el método add_with_value, que es más rápido para parámetros de entrada. Recuerden, solamente para parámetros de entrada. ¿Qué es lo que va a hacer add_with_value? Me crea un parámetro llamado dirección y lo interpreta internamente, lo va a interpretar al tipo de datos que corresponde. En este caso yo, fíjense que le envío un texto e internamente cuando compile lo va a interpretar que es de tipo string y lo va a convertir en varchar, que es el equivalente a el que utiliza el motor de base de datos SQL Server. ¿Sí? Fíjense cómo funciona y el resultado es prácticamente el mismo. Alberdi, que es el barrio. Ahí está. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué no fuimos directamente al grano? Bueno, en realidad no fui directamente al grano porque no es solamente un tipo de parámetros, parámetro el que utilizamos. También utilizamos parámetros de salida, parámetros de entrada-salida, cosa que con este método ya no lo puedo hacer. ¿Sí? Veamos un parámetro de salida. ¿Dónde está el main? Acá. Ejemplo, parámetro de salida, llama output parámetro. A ese formulario, a este. ¿Qué es lo que hace? Este código lo que hace es contar, yo necesito la cantidad de pacientes que hay en mi tabla. Pacientes, ¿sí? Necesito mostrar el total. Tenemos acá una etiqueta y un cuadro para mostrar ahí el número. Vamos a ver acá el procedimiento almacenado. Acá veo que hay tres. A ver, veamos cuál es el que llama. Y el que está llamando es simplemente contar pacientes. Contar pacientes. Ah, no, los otros son cuenta pacientes. Y contar paciente, fíjense que tenemos acá el nombre del parámetro, el tipo y qué tipo de parámetros es. ¿Sí? Este es el tipo de datos y este el tipo de parámetro. Tipo de datos entero, tipo de parámetro de salida. Hay otra cosita que también pueden tener en cuenta. Si es que ustedes no le envían un valor, pueden tomar, por ejemplo, un valor por defecto. Pueden asignarle de esa forma. Así que por defecto sea 0 el valor del parámetro. ¿Sí? O también lo pueden comparar acá haciendo o codificando. Si arroba de esa forma también. ¿Sí? Pueden programar.
Eso ya depende de cómo lo quieran hacer. Pero fíjense acá. Tenemos nombre del parámetro, tipo de datos del parámetro y tipo de parámetro. Tenemos la instrucción de consulta. A ese parámetro de salida le asignamos el resultado de la instrucción o de la función count que cuenta la cantidad de registros acá seleccionados en referencia a la columna DNI. Pero tranquilamente podría haber sido nombre, dirección. En realidad, ustedes con que elijan una sola columna, lo que va a hacer el count es contar la cantidad de registros, ¿sí? Desde la tabla pacientes. Si es que yo lo quiero ejecutar acá, fíjense, a ver, le doy acá a guardar, acá, ejecutar, individualmente, fíjense que se abre una ventana que me pide acá el valor que debo ingresar. Si yo no pongo nada, acá teóricamente me va a dar un error, que es lo que yo espero. Dice, el procedimiento de la función esperaba el parámetro cantidad de paciente que no se ha especificado. Si yo pongo acá 0, por ejemplo, valor por defecto, acá en esta parte, fíjense ahora qué pasa. Ahí ya no me dio el error, pero también ninguna fila fue afectada, pero sí. Y ustedes pueden ver acá, no puedo hacerle zoom, pero acá ya me está devolviendo dentro, almacenado dentro de ese parámetro, el resultado, ¿sí? En este caso, como es un parámetro de salida, yo no necesito controlarlo acá, ¿sí? Yo necesito controlarlo en la aplicación, ¿sí? Que es donde yo voy a utilizar ese parámetro de salida. Ahí es donde realmente necesito consultar qué valor tiene. Si es nulo, si es 0 o si tiene algún valor. Vamos a ejecutar. Vamos a guardar acá. Vamos a ejecutar la aplicación y acá tenemos. Ejemplo parámetro de salida. Mostrar total. Y efectivamente coincide con la ejecución previa que había realizado recién. Veamos el código. La conexión tal cual, el comando tal cual, y acá tenemos la instancia del parámetro, param, instanciamos con new SQL parameters, el nombre del parámetro, el tipo de datos del parámetro, y acá la dirección. Fíjense que es un parámetro de salir. Acá yo voy a detener la ejecución, quiero que me muestre esto. Entrada salida, output o return value. Agregamos el parámetro a la colección y luego, para poder consultar qué valor tiene ese parámetro, porque fíjense que yo en la instrucción en el SQL, acá, no estoy devolviendo un listado de registros, ¿sí? Esta consulta me devuelve un solo valor que se almacena en un parámetro, que en este caso es de salir, ¿sí? O en una variable, por así decirlo, dentro del SQL. Pero para no desviarnos y no confundirnos, a esto todos lo llamemos parámetros. Se almacena ahí, en ese parámetro. Entonces yo no necesito un adaptador, no necesito un dataset. No tiene sentido guardar una tabla en un dataset. Estaríamos desperdiciando memoria. Yo necesito ejecutar esa consulta, esa instrucción, y luego consultar por aparte qué valor tiene, o devolvió, o almacenó, o guardó dentro de ese parámetro. Por lo tanto, lo que hacemos es abrir la conexión, ¿sí? Esta conexión que está configurada al principio. La ejecutamos, fíjense que se ejecuta este método, execute non-query. Si yo paso el mouse por encima, dice ejecuta una instrucción SQL
en la conexión y devuelve el número de filas afectadas. Fíjense que no me está devolviendo para nada lo que yo quiero que me devuelva. No quiero saber cuántas líneas me afectó. Yo quiero saber cuántos pacientes hay. Y cuántos pacientes hay no lo tiene el resultado de este execute non-query. Lo tiene el parámetro de salida. Y para poder consultarlo, fíjense que yo, luego de haber ejecutado esta consulta, lo que hago es simplemente consultar el valor que tiene ese parámetro dentro de la colección. Imagínense que es un vector, una lista. En este caso formado por un solo parámetro, o por un solo elemento. Entonces, luego de haber ejecutado la consulta, yo accedo a ese elemento de la lista que contiene el parámetro. Sí, perdón, ¿alguien habría consultado? ¿Qué quiere significa ese trim al final? ¿Dónde está? Tu string, ¿Acá? el nombre de parámetro, trim. El trim quita los espacios, porque va a devolver un número en forma de cadena, pero le va a agregar espacios. Y con el trim lo que hace es eliminar esos espacios en blanco para que me muestre solo el número. Dice, ahí está, quita todos los caracteres de espacio en blanco al principio y al final del objeto. Es como que limpiaría, digamos, la cadena. La limpia. Quita los espacios en blanco adelante y al final. Porque no devuelve un número. Perdón, devuelve un número, pero al convertirlo a toString, le agrega espacios en blanco que luego los quito con trim. No hay mucha diferencia, fíjense que yo lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Fíjense que no va a pasar prácticamente nada. Ahí está. Lo quito. Ejecuto. Ejecutar de salida. Y ahí está. No hay nada. Es más, digamos que en este momento estaría como al vicio el string. Pero yo imagino que en el ejemplo solamente lo puso para si es que devolvía un valor grande, una cadena grande, que al devolverlo rellena con espacios en blanco, y si es que por las dudas lo llenó con espacio en blanco, lo quito. ¿Sí? Para que quepa en este cuadro, en esta etiqueta donde muestro el resultado. ¿Sí? Tenemos acá el cuadro de texto. Tenemos la consulta al parámetro. Acá también yo, si quiero, podría haber hecho, como sé que se trata de un solo parámetro, y sé que es una colección, le pongo el índice 0. Ahí está. ¿Sí? Si yo tendría más parámetros, y no me acuerdo del nombre, yo sé que el segundo parámetro es el que quiero devolver, entonces yo le pongo acá, 1. O si me acuerdo el nombre, del parámetro, entre comillas, el nombre del parámetro, para poder consultar su valor. Bueno, los otros ejemplos son prácticamente similares. Hay muy pocos usos. Por ejemplo, acá tenemos uno de entrada y uno de salida, para contar cuántos pacientes hay de la dirección Alberdi. Creo que había contado 3 o 4, no me acuerdo. Ahí está, 3. Estamos utilizando acá en un procedimiento almacenado una combinación de ambos. Uno de entrada y otro de salida. Vamos rápidamente el código. Fíjense que es como que si uniríamos los dos tipos de procedimientos almacenados en uno solo. Vamos a ver. El main es el IO4. Buscar. Y este se llama cuenta pacientes 2. Fíjense que tenemos un parámetro para entrada y nuevamente otra instancia para el parámetro de salida. Si bien, fíjense que es el mismo nombre, pero ha creado una nueva instancia.
con lo cual sobrescribe al anterior. Acá si quisiéramos hacerlo un poquito más prolijo, por así decirlo, podríamos haber puesto param1, pero como yo ya sé que una vez que fue agregado el parámetro de la colección, ya libero, digamos, este objeto y lo puedo instanciar de nuevo con otro nuevo. ¿Sí? Si ustedes quieren organizar para entenderlo mejor, lo pueden hacer así. Param1, param2 y así. Entonces acá cambiamos. Y luego acá cambiamos. Así. De esta forma. Acá que me dice... Ah, estoy repitiendo. Ahí está. Creamos un objeto para cada parámetro. O bien, un solo objeto, lo utilizo y luego instancio sobre el mismo objeto para crear otro. ¿Sí? Como estaba el ejemplo al principio. Así. En definitiva, yo a la colección estoy agregando, fíjense, dos parámetros. Uno de entrada y otro de salida. Para mostrar los resultados, acá sí está utilizando un dataset, ¿sí? Y no ha ejecutado, como el ejemplo anterior, esto. No realizó la consulta o la ejecución. Tranquilamente lo podríamos haber hecho. Fíjense que yo lo voy a cambiar ahora. Y vamos a obtener exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Acá estás haciendo uso de dataset, que yo lo veo innecesario. ¿Dónde está? Ah, bueno, acá tendría que modificar, claro, está utilizando el adaptador. Ya tendría que modificar todo el código. Bueno, esto me va a llevar más tiempo, pero en realidad yo lo podría haber hecho con esto, simplemente, ¿sí? Sin utilizar adaptador o dataset. Lo dejemos acá como está, con el dataset, ¿sí? Porque fíjense que carga una tabla, pero en ningún momento la utiliza, porque yo estoy enviando un parámetro de entrada y luego consultando el parámetro de salida. Uno se llama cuenta ítem, el parámetro de salida, y el otro, el parámetro de entrada, se llama dirección, ¿sí? El único que utilizo luego es el... Y fíjense que yo también puedo consultar, esto lo voy a agregar acá y para ir cerrando este tema, voy a agregar acá... voy a poner de nombre acá, o la etiqueta, mejor dicho. No, le voy a poner directamente dirección. Vamos a poner acá. Este. Acá abajo. Acá le voy a poner txt dirección mostrar, por diferenciarme de este cuadro de texto que está acá, que también se llama dirección. Yo lo que quiero hacer es mostrarle que también puedo consultar un parámetro de entrada, porque en definitiva eso sigue estando en memoria, ¿sí? Se llama, ¿cómo se llama? Dirección, sí, tal cual. Punto value, convert to string. Ah, y acá, txt, dirección mostrar. Ejecutar.
Y acá. Voy a poner acá Alberdi, que es el del ejemplo. Y mostrar, ¿era este? Creo que modifiqué. No, me equivoqué de ejemplo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Era otro. Era otro, ¿no? Otro ejemplo de parámetro de entrada y salida. Ah, era el segundo, a ver. Está bien, el dataset estaba bien, yo me confundí de ejemplo, entonces el dataset lo utiliza para mostrar acá en la grilla, el parámetro de salida acá, tal cual como lo habíamos visto, y yo acá, fíjense que el parámetro de entrada sigue estando en memoria y yo lo puedo utilizar tranquilamente en C#. ¿Sí? Fíjense que acá yo puse Alberdi, el otro ejemplo era Cuyaya, si mal no recuerdo. ¿Sí? Tengo dos pacientes de Cuyaya. ¿Sí? En definitiva, cuando yo cree un objeto en C# y le agregue a la colección de parámetros de este comando, y como yo estoy dentro del mismo ámbito, ¿sí? Dentro de este ámbito, el clic, ¿sí? Recuerden que fue una pregunta de parcial el tema del ámbito. Lo puedo utilizar, está en memoria, ¿sí? Es alcanzable. Por lo tanto, yo lo puedo consultar tranquilamente. Si bien era un parámetro de entrada, eso no significa que yo no pueda consultar su valor. Lo puedo hacer, claro, porque está dentro de una colección de parámetros. Y para finalizar, acá, si yo quiero, le pongo acá 1, y yo sé que es el segundo parámetro. No, perdón, 0. 0 porque el primer parámetro es dirección y el segundo parámetro es cuenta ítem. Entonces acá yo voy a poner, en vez del nombre, voy a poner el número de índice. Y yo puedo acceder, como es una colección, a cualquier elemento de la colección, por su índice también. Ahí está. Parámetro de salida 3 y el parámetro de entrada, que lo utilicé nada más para mostrar, nada más. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿entendió, profe? Perfecto. Finalicemos ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Bien. Veamos el tema de vistas. Yo les muestro acá con un ejemplo. A ver, no sé si hay acá. No, no hay ninguna creada. Vistas. ¿Qué son las vistas? Las vistas son... Bueno, acá en la diapositiva... Bueno, no paso a la diapositiva, directamente me quedo acá en el ejemplo, que creo que es un tema bastante sencillo y lo podrán interpretar fácilmente. Vista es una tabla temporal formada a través de una consulta. Por ejemplo, tenemos acá en conexiones de base de datos, mi base de datos, carpeta vistas, agregar nueva vista. Acá se me abre esta ventana para agregar la vista. Si yo tuviera varias tablas, acá me aparecerían todas las tablas de la base de datos. Pero como tengo una sola, simplemente la selecciono, le doy cerrar, y acá puedo, en la vista, fíjense que tenemos varias secciones. En esta parte tenemos la vista de tabla, donde tenemos las columnas de la tabla. En esta sección tenemos ya más en detalle, y yo selecciono, fíjense acá el DNI, tenemos el nombre de la columna, a qué tabla pertenece, si hubiera más de una, y si yo le quiero dar un nombre de columna, por ejemplo, no quiero mostrar pack guión bajo DNI, quiero mostrar simplemente DNI. Entonces ahí le pongo un alias. Quiero mostrar el nombre, y acá le doy un alias, nombre. Quiero mostrar también la dirección, y acá le pongo dirección. Y fíjense que acá más abajo se abre, se muestra en esta sección la consulta. Entonces, ¿qué hacemos con el diseñador de vista? Es una herramienta, este diseñador es una herramienta que me permite construir instrucciones SQL.
En este caso, vista para una consulta, ¿sí? Que son todas del tipo select. Yo voy a ejecutar acá y me muestra más abajo en la sección de resultados. ¿Sí? Fíjense que acá yo puedo, si le quito el alias, y la ejecuto, fíjense que acá la columna me va a devolver tal cual tiene su nombre. Voy a guardar acá y le voy a llamar vista paciente. ¿Para qué me sirven las vistas? En este caso, digamos, en este ejemplo, es muy sencillo y tiene una sola tabla. Pero vista en realidad es muy útil. Una, porque fíjense que me va armando la consulta automáticamente acá. Cosa que es muy útil, en vez de yo estar escribiendo, simplemente voy seleccionando y automáticamente me arma la consulta. Además, puedo editar esa consulta, ¿sí? Con algún alias. Puedo hacer que no se muestre también esa columna, ¿sí? Esto lo que hace, fíjense que coincide con lo que yo voy tildando acá arriba, acá, en la de resultados. Acá puedo ordenar. Si tengo una tabla en donde yo tengo el DNI, tengo el código del paciente y el DNI lo tengo en la columna número 10, entonces yo puedo acá acomodarlo, ¿sí? Llevándolo desde el último lugar hasta el primero. Entonces ahí ya acomodo la consulta y fíjense que acá tengo el resultado. ¿Sí? DNI, nombre, dirección. Si tuviera 50 columnas, 100 columnas, esta tabla, acá, es mucho más fácil que estar editándolo acá, en un procedimiento almacenado. ¿Sí? Fíjense que acá yo tendría que poner, si yo lo quisiera editar manualmente, tendría que poner pack DNI, as DNI, que es el alias. ¿Sí? Uno por uno. Pack nombre, as nombre. ¿Sí? Lo cual es bastante tedioso si es que se trata de una tabla compleja. Si se trata de una tabla compleja, yo utilizo vistas. ¿Y cómo puedo combinar procedimientos almacenados con vistas? Y muy sencillo. Fíjense, yo voy a crear acá un procedimiento almacenado y también se va a llamar, le voy a poner SP consulta pacientes vistas, así nomás. Lo borro, select asterisco from vista paciente, ¿sí? Entonces muestro el resultado de vista paciente en vez de directamente la tabla. Voy a guardar. Fíjense que yo voy a ejecutar este procedimiento almacenado acá nomás. Y ahí me muestra el DNI, el nombre y la dirección. Fíjense que ahora yo voy a editar la vista. Le voy a poner acá un alias. DNI, nombre y dirección. Lo aguardo. Me voy al procedimiento almacenado. Y lo ejecuto. ¿Sí? Y luego para utilizarlo en el código, no es más ni menos que, a ver, ¿cuál puedo utilizar? Esta, la primera. Acá. Acá voy a poner, en vez de buscar, voy a poner listar todos. Acá abajo nomás. BTN. Todos. Todos. Yo sé que el de la derecha es vista. ¿Sí? Me quiero mostrar la vista.
Voy a copiar el código rápidamente. No voy a utilizar parámetros nada, por lo tanto, voy a copiar el código y lo pego acá. Y esto último lo voy a pegar acá. Lo que sí, bueno, tengo que ver el nombre de la grilla. Se va a llamar DGB Vista. Vista pacientes. Así. Lo voy a poner así. Ahí está. Bueno, tenemos la conexión, el adaptador con su select command. Y acá, el nombre del procedimiento almacenado, el que yo acabo de crear, se llama SP. A ver, ya me olvidé. Consulta pacientes vista. SP. Consulta pacientes vista. Bueno, acá le doy un nombre cualquiera, no hay problema. Vamos a ejecutar. Ejemplo, ¿era este? No. Era este. Ahí está. Fíjense que no es más ni menos que una tabla. ¿Sí? Nada más que la vista está formada por un conjunto de criterios de diseño para mostrar los resultados de acuerdo a lo que yo desee. ¿Sí? En este caso, bueno, no hay mucho que hacer. Son 3 columnas, una tabla sencilla. Lo único que modifiqué fue el nombre. Vamos a mostrar acá y nada más. Y después puede ser tratado como una tabla cualquiera. ¿Sí? Fíjense que si yo quiero en este procedimiento almacenado agregar parámetros, o incluso acá, fíjense que si yo cambio consultar paciente acá, en vez de consultar a la tabla, lo puedo hacer tranquilamente acá, a la vista. ¿Sí? Entonces podemos combinar tablas, vistas, procedimientos almacenados dentro de mi motor de base de datos, que es el que se va a encargar de ejecutar, y luego consumirlos cuando el desarrollador de procedimientos almacenados me comunica que ya está listo el procedimiento. Entonces yo armo la interfaz del usuario y simplemente le pregunto ¿cómo se llama el procedimiento que armaste? Bueno, tanto, se llama SP consulta. Y listo, ya me encargo yo de hacer el diseño, de mostrar la interfaz del usuario. Entonces ahí podemos combinar también el trabajo repartiendo las tareas. ¿Sí? Por eso es que es modular, permite trabajar en equipo, trabajo distribuido, ¿sí? Todas esas características que acabamos de ver. ¿Sí? Y eso sería, digamos, todo respecto a esta unidad. Ustedes en el video tienen, por supuesto, un poquito más ampliado para complementar esta clase con los ejemplos que están disponibles también en el aula para descargar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No. ¿Quieren que le muestre algún ejemplo en particular de los parámetros? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna consulta, duda que tengan? Escriban por favor el nombre, su nombre en el chat. Así guardo el registro de la asistencia. ¿Qué pasó? No sé qué se abrió, que toqué. Bueno. Bueno, solamente en el ejemplo que habíamos visto de parámetros de entrada y de salida, fíjense que la combinación. El de entrada era el parámetro dirección y el de salida era el contador.
cuántos registros, ¿sí? Tenemos dos instrucciones que hacen uso de ambos parámetros. Uno para el de entrada, que cuenta la cantidad de pacientes de acuerdo a la dirección, y el otro devuelve el resultado de la consulta para cargar el dataset, ¿sí? Podemos realizar tantas consultas SQL dentro de un procedimiento almacenado como queramos. Bien, bueno chicos, si no hay más consulta, yo me quedo un ratito más, aquellos que quieran consultar. Nos quedaría solamente un tema. Yo ahora vamos a decir con la profe con respecto al recuperatorio, para aquellos que quieran presentarse para recuperar, para promocionar. Recuerden que si desaprueban, pasan a aspirar para regularizar la materia, ¿sí? Pierden lo que es la opción a promoción. No sé si ha quedado claro con respecto a ese tema. Bueno, vean los videos y comenten también en los foros, en el foro de consulta para sumar puntos para lo que es la participación activa. Profe, disculpe, sí, o sea, cuando un compañero consulta, sí cuenta el responder al compañero que no. Sí, totalmente, correcto. Ah, bien, Cuenta. bien, bien. Gracias. Cuenta tanto hacer preguntas como también responder preguntas de sus compañeros. Ya sean de acá de San Pedro o de San Salvador, eso no hay problema. No necesariamente tiene que ser de esta comisión quien realiza la consulta y no necesariamente tiene que ser de esta comisión quien responda a la consulta. Y ustedes pueden responder consultas de sus compañeros de la comisión de San Salvador tranquilamente. Como he visto Bien, profe, gracias. en una que otra oportunidad que ya lo habían hecho, que ya lo hicieron. Hasta Perfecto, luego, profe. chicos. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego, profe, gracias. Hasta Hasta luego, luego. profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Chao, hasta luego. Me olvidé de preguntar. Sí, ¿Qué sería una mejor forma de utilizar los parámetros? ¿Sería mejor hacer la consulta en el código o el procedimiento almacenado? ¿Qué sería mejor? siempre que puedas parametrizar una consulta, eh, utiliza los parámetros. Siempre. Es lo mejor. Y los Para un parámetros, momento de decir, tengo una gran cantidad de datos y sí, si solamente quiero hacer un cell de mostrar todos los datos, ¿lo haría mejor por parámetro o por ahí, un parámetro almacenado? eh, si es una sola instrucción, por ejemplo, un select asterisco, o sea, todos de una tabla, y lo mejor es directamente procedimiento almacenado. Pones el nombre y esa instrucción la armas dentro del procedimiento almacenado. De esa forma Mm, separas el desarrollo por un lado en C# y por otro lado el desarrollo de las consultas en el motor de base de datos. bien. Entonces mejor toda consulta, procedimiento almacenado. Sí, 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 es mejor. Para mí es mejor. Mm, Hasta luego. Hasta luego.